días, hermanos. Qué bueno poder encontrarnos en esta mañana una vez más y alabar al Señor. Bienvenidos a los que hace tiempo que nos vemos. Bienvenida, Pati. Después nos cuentas cómo ha ido allí por el Alto Perú. Muy bien, y qué bueno poder juntos compartir la palabra del Señor. En esta mañana, bueno, no sé si todos habréis cumplido ya con vuestro compromiso cívico. Pues no, pues sí. Y la verdad es que, bueno, saben, ¿no? Nuevamente hoy domingo de elecciones, uno va a veces compartiendo, charlando con la gente, y me he dado cuenta de que los políticos de España, pues no son muy diferentes a los de Argentina. Pues el comentario por lo general es, pues da lo mismo, porque en definitiva ninguno va a hacer lo que dice que va a hacer. Y es que pareciera, ¿no? Cuando hay este periodo de campañas, este periodo de elecciones, yo no sé si es un periodo de campañas o un desfile de caretas. Porque cada uno pone la cara que tenga que poner con tal de coger algún voto más. Y en ese discurso y en esa postura y en esa posición que muchas veces se ponen los políticos para poder tener algún votito más a favor, pues están dispuestos a hasta renunciar a sus principios y a sus valores, ¿no? Nosotros estamos también en Argentina en época de elecciones y hay uno de los candidatos que se había puesto súper en contra de un partido, y a que no saben por qué partido va ahora. Pues por ese. Porque cuando llega el momento de las elecciones, lo importante es acomodarse y quedar bien con la gente, porque es la gente la que te da el voto. Y con tal de conseguir un voto, con tal de ser aprobado, con tal de ser reconocido, con tal de que te pongan un papel en la urna, pues eso se llama hipocresía, ¿verdad? Abierta y claramente. Todo lo que hacemos con tal de conseguir que alguien nos ponga un voto de confianza, con tal de agradar a alguien, con tal de que alguien nos acepte y nos aprecie. Y el problema es que aunque en la dirigencia política mundial esto es obvio y manifiesto, en nosotros, pues en nosotros también a veces es súper obvio y manifiesto, que hacemos cosas para conseguir la aprobación de alguien, que ponemos ciertas caras, depende de la circunstancia, depende del interlocutor, que depende a veces de con quién hablamos o con quién nos tenemos que relacionar, porque todos tenemos inconscientemente una necesidad de ser aprobados, de ser reconocidos, de ser aceptados. Claro, no andamos con una urna física diciendo votame, pero sí estamos muchas veces buscando esa palabra que nos diga, pues lo has hecho bien, o estoy de acuerdo contigo, o te aprecio, o bueno, y este afán que algunos tenemos, incluso porque estamos todos aquí metidos, de que todo el mundo nos quiera, y pasamos de que todo el mundo nos quiera al nadie me quiere, ¿no? O sea, como que no hay un término intermedio. Estamos o que todos me amen, o a mí nadie me ama. O todos me aceptan, o nadie me acepta. Y creo que esta es una lucha que muchas veces nosotros nos encontramos. Nos encontramos en esta lucha en los personajes, en algunos personajes de la palabra de Dios, en algunas historias. Por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl en un momento tenía que tomar una decisión, tenía que aguardar a que llegara el profeta Samuel, y sin embargo él hizo un sacrificio que no le correspondía hacer. Y cuando llega Samuel, Saúl le dice: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Qué interesante que Saúl haya pecado por consentir la presión del pueblo, por consentir la opinión del pueblo. Él era el rey, él no necesitaría que nadie lo apoyara. En ese tiempo no existía la democracia, no iba a ir a las urnas en las próximas elecciones. Él era el rey, y aún, a pesar de ser el rey, él pecó en el sentido de buscar la aprobación del pueblo en vez de buscar la aprobación de Dios. Lo vemos en algunos de los seguidores de Jesús. El padre, por ejemplo, de aquel joven que fue sanado, que era ciego de nacimiento, y le fueron a preguntar a ese padre: bueno,
este es tu hijo, que era ciego, qué sé yo. Y entonces el padre pues simplemente dijo, pues no sé, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Y cuando uno dice, ¿por qué dijo eso? Porque tenía temor de lo que dijeran los judíos. A veces el temor a la gente, el temor del que dirán, el temor de su reacción hace que nosotros digamos cosas o nos comportemos de cierta manera que no siempre lo haríamos. ¿Les pasa o solo es una lucha mía? Que a veces la presión en la cual nos encontramos nos lleva a estas cosas. Dice, por ejemplo, otros, en Juan capítulo 12, yo les leo solamente el pasaje, dice, con todo esto, aún de los gobernantes, miren, muchos creyeron en él, para que vean que ya en la época de Jesús los gobernantes también tenían sus dobles caras. Aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Hala! Este es el punto. Esta es la situación en la cual a veces nos encontramos. Cuando la crisis de fe nos puede llevar a la hipocresía. Cuando el querer agradar a otros hace que nos sintamos de repente pues agobiados, cansados, y como venimos diciendo todos estos domingos, ¿no? Estas cosas que nos llevan a tener las baterías bajas, a sentirnos cansados, a sentirnos desgastados, porque quien quiere agradar permanentemente a los demás, primero, quiero darte una noticia, no sé si ya la sabías, no lo lograrás, olvídalo. Pero segundo, te desgasta. Segundo, te niegas a ti mismo. Segundo, en tercer lugar, muchas veces generas en ti mismo una crisis de tu propia identidad. Estos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso dice el Proverbio 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El tener temor de los hombres, el tener temor de qué opinarán de mí, de qué pensarán, si me aprobarán o no me aprobarán, pondrá un lazo en tu corazón y estarás permanentemente viviendo en forma maniatada. Pero el que confía en el Señor, dice, será exaltado. ¿Saben quién vivió una situación de este tipo de hipocresía? Pues el mismo apóstol del que venimos hablando todos estos domingos. Le vamos a seguir dando caña a Pedro. Ya que lo tenemos, pues ya Pedro también vivió una situación de esta. Y quisiera que pudiéramos ver este pasaje. Primero, como decimos, a mí me encanta Pedro porque era súper capaz de ser columna de la iglesia y a la vez era súper capaz de tener unas metidas de pata increíble. Entonces uno puede sentirse identificado con Pedro, ¿no? Me siento más identificado con Pedro que con Superman, ¿no? Primero porque no he logrado volar y segundo porque me sigo metiendo en las mismas cosas en las cuales se metía Pedro. Y entonces en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, vamos a leer esta parte de la historia de Pedro. Y claro, aquí hay un choque de planetas, ¿no? Entre Pedro y Pablo. Se encuentran dos de los grandes apóstoles de la iglesia. Y en el capítulo 2, versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a ver un poquito del trasfondo de esta historia, porque Pedro no llega aquí sin más. Pedro venía de una tradición judía, pero estando él allí en Jope, de repente tuvo una visión de Dios, que Dios le descendió un lienzo con animales puros e impuros, y Dios le dijo a Pedro,
maticón. A lo que Pedro respondió, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y a lo que Dios le tuvo que responder y decir, no llames inmundo a lo que Dios ha creado. Pedro se quedó dando vuelta con esta visión hasta que después entendió cuando Cornelio le llama a su casa para que le predicara el evangelio. Y entrar a la casa de un gentil y compartir con un gentil era una cosa abominable, era una cosa que para un judío de pura raza no estaba en sus cálculos mentales. Sin embargo, Pedro va, entra a la casa de Pedro y dice, bueno, ustedes saben cuán abominable es para un judío que yo esté aquí con ustedes que son gentiles. Pero bueno, como el Espíritu Santo me mandó y Dios me dijo que no llamara inmundo lo que Él había creado, y esto fue la primera vez que llega el Evangelio en forma masiva a los gentiles. Pedro tuvo que defender esto ante la iglesia de Jerusalén. Y le dieron la diestra, y dijeron que bueno que el Espíritu Santo también haya descendido sobre los gentiles. Parecía que el tema estaba súper claro. Parecía que ya para Pedro estaba claro que no había judíos ni gentiles, que todos eran salvos por la fe, que no tenían que estar circuncidándose ni cumplir con los mandamientos de la ley. Y de tal manera pasaba esto que un día estaba con los gentiles, con los que no eran judíos, comiendo y compartiendo con ellos. Estaba allí disfrutando y estando con ellos hasta que llegaron, dice, los judíos, hasta que llegaron la otra facción. Y Pedro empezó a retraerse y a mirar con desprecio a los gentiles. Empezó a actuar de una manera hipócrita, porque hasta ese momento él podía estar con los gentiles, pero como ahora tenía temor de lo que los otros dijeran, cambió su forma de actuar. ¿Sabes cuál es un problema con la hipocresía? Que es contagiosa. Porque no solamente lo hizo Pedro, sino que también lo empezaron a hacer otros judíos que estaban con él, y hasta Bernabé, el hijo de consolación. Ese Bernabé que nosotros decimos que es más bueno que el pan, ¿viste? O sea, todo lo que dice de Bernabé es bueno. Bernabé era capaz de amar a Pablo cuando Pablo recién se había convertido. Era capaz de amar a su sobrino y darle oportunidades. Bernabé quería decir hijo de consolación. Sin embargo, dice la palabra que se dejó arrastrar por la hipocresía de Pedro. Es que es fácil dejarnos arrastrar por las hipocresías cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos expuestos. Claro, no hay necesidad de hipocresía cuando no nos sentimos expuestos ni amenazados. Pero el problema justamente es ese. Y entonces, entendemos que lo que Pedro estaba teniendo era esta cuestión de que yo no quiero sentirme, dice, tenía temor de los que habían venido de los judaizantes. En definitiva, Pedro tenía que elegir entre ser leal inclusive a la visión que había recibido, y ser leal a lo que él había mismo predicado, y ser leal a lo que él había enseñado, o ahora actuar por temor y condicionado a la presión que estaba encontrándose. Y nosotros muchas veces nos podemos encontrar en estas situaciones. No nos es a nosotros ajeno. Quizás nuestras situaciones no tengan que ver con posturas doctrinales o con cuestiones ceremoniales. A veces nuestras posturas tienen que ver con cuestiones más simples, hasta de la ética o de la forma en que hablamos o de la manera en que reaccionamos. A veces los jóvenes, pues, si están con un grupo del instituto, se sienten bajo la presión de hablar de cierta manera, usar ciertos tacos, hacer ciertos chistes. ¿Por qué? Porque para un joven no quieres quedar fuera de la aceptación del grupo. Y esto también ocurre a veces en nuestros trabajos. Trabajamos con gente que no conoce a Dios y a veces nos enredamos actuando de una manera con nuestros compañeros de trabajo que no lo actuaríamos en la iglesia, que no lo haríamos en el ámbito de un ámbito cristiano, que no lo haríamos con un creyente. Y eso es una lucha que nosotros muchas veces tenemos. Sería la diferencia de la hipocresía, sería ser ecuánimes. Actuar de la misma manera cuando estamos en un culto, cuando estamos en un encuentro de hermanos, cuando nos encontramos en una reunión de la iglesia. Es la misma manera actuar cuando estamos con los amigos, cuando estamos con los compañeros de trabajo o cuando estamos con la familia. Es que a veces
no le diríamos a nuestro esposo o a nuestra esposa en el ámbito de la iglesia lo que le decimos fuera de la iglesia. O cuando nos sentimos presionados por circunstancias o por situaciones. ¿Me está entendiendo? Pedro tenía esta lucha y había caído en esto, se había dejado enredar en esto. Había despreciado a los hermanos en Cristo. Estaba mandando un mensaje contradictorio con su vida, entre su vida y sus palabras. Estaba dando un terrible testimonio con su vida y a la vez arrastrando a otros. Y esto es lo que a veces nos puede pasar a nosotros. Damos un testimonio con nuestras palabras, pero con nuestras acciones borramos lo que hemos dicho. Y no tenemos que pensar que solamente esto es algo que nos va a afectar a nosotros. A veces arrastramos a otros en nuestra propia condición. Por eso decía Proverbios, el temor al hombre o el temor del hombre es una trampa. Jesús lo había ya exhortado. Temed, ¿a quién? No temáis al que puede matar el cuerpo. Temed más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién es ese? Es Dios. No temáis lo que los hombres les puedan hacer. No temáis lo que los hombres puedan opinar. Pero ¿por qué esta exhortación? ¿Por qué está este deseo? ¿Sabes? El deseo de agradar es un deseo innato del hombre. Yo creo que inclusive es un deseo puesto por Dios. Todos tenemos el deseo de agradar a alguien. El problema es a quién queremos agradar. No está mal que tú quieras agradar. De hecho, está bien que quieras agradar. El tema es a quién quieres agradar. Cuando Dios se revela en Jesús, en el bautismo, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Jesús agradaba al corazón del Padre. Si ustedes quieren buscar después, mire, para no extendernos tanto, pero busquen las veces en las cuales la Biblia habla acerca de esto, de agradar a Dios y no a los hombres, de buscar el agradar a Dios, que Dios sea quien merezca la gloria, la honra, que se agrade de nuestras actitudes, porque eso va a hablar de cuál es nuestra intención. Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, quizás Pablo, anticipándose a lo que iba a escribir más adelante, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Hala! Claro, esto tiene fuerza después cuando a Pedro le trata, ¿no?, de hipócrita. Le dice, tú quisiste agradar a los judaizantes y por agradar a los judaizantes menospreciaste a los otros hermanos, diste un mensaje contradictorio. Pablo decía, yo busco el favor de Dios o de los hombres. Claro, él se ponía una pregunta retórica. Él sabía a quién buscaba con su actitud. La pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta? Cuando nosotros hacemos lo que hacemos, cuando vivimos de la manera en que vivimos, cuando decidimos, cuando actuamos, cuando hablamos, cuando nos relacionamos, tenemos esto en mente, ¿a quién trato de agradar? ¿Sabes que muchas personas han vivido largos años de su vida tratando de agradar a sus padres? Tratando de que en algún momento sus padres le dijeran, bien hecho. Y a veces sus padres nunca se lo dijeron. Y tienen una profunda herida en el corazón, porque han querido agradar a sus padres, se han esforzado. Si sacaban un 9, el padre le decía, te podrías haber sacado un 10. ¿Y saben lo que provoca esto de querer siempre estar buscando agradar a alguien y que nunca des la talla, que nunca llegues al momento? La esposa que trata siempre de agradar a su esposo y siempre le faltan 3 gramos de sal a la comida. Y cuando de sal está bien le falta 2 minutos de cocción, y cuando la sal y la cocción está bien le falta, y que siempre le falta, y estás esforzándote, tratando de que en algún momento te diga, está bien, te acepto. Porque detrás del agradar hay una sensación de aceptación que está vacante. Está esa necesidad de que alguien me acepte. Y cuando tú vives tratando de que el hombre te acepte, te frustrarás, te herirás y nunca alcanzarás la plenitud de vida. ¿En qué define esto cuando Jesús dice, yo doy vida y la doy en abundancia? Lo define en que Él nos acepta.
que con Él no tenemos nada más que demostrar, que con Él no tenemos que ser perfectos, que con Él no es necesario que llegues al 10. ¿Me estás entendiendo? Pues puedes disfrutar de esto. Entonces la necesidad de agradar y de aceptación está en el hombre. El problema es de quién la buscamos. Si la buscas del hombre, si la buscas de tu esposo, si la buscas, a veces la buscamos de nuestros hijos. Y nos renunciamos a principios, renunciamos a valores para que nuestros hijos nos acepten. A veces renunciamos a valores para que nuestra esposa, nuestros esposos nos acepten. He hablado muchas veces con mujeres que sufrían violencia de género y uno se pregunta y dice, ¿y por qué te quedas? Porque estoy necesitando que me acepten, aunque me apalen. El tema es, ¿dónde buscamos nuestra fuente de aceptación? ¿Dónde buscamos nuestra fuente de seguridad? Pedro, ante esta situación, se dejó enredar y cayó en este engaño de pensar que si los judíos que venían de Jerusalén lo aceptaban, aprobaban su actitud, que no lo vieran con los gentiles, que él no quería perder su lugar de honor en la congregación de Jerusalén. A esto se refiere cuando Jesús dijo, aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La persona de quien buscamos la recompensa y su aprobación, o tememos su rechazo, es en definitiva nuestro Dios funcional. ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir con Dios funcional? El Dios funcional es el Dios que en definitiva nos hace funcionar, nos hace andar, nos hace decidir. Si yo tengo tanto temor a un rechazo de mis padres, o a un rechazo de mis hijos, o un rechazo de mi esposo, o de mis compañeros, o de mis amigos de curso, y temo que me dejen de lado, y por eso reniego de mis principios cristianos, ese es mi Dios funcional. Cuando yo temo más lo que ellos me digan, me temo más ser rechazados por mis compañeros, ser rechazados por mis jefes, ser rechazados por mi familia, que la mirada que Dios tenga acerca de mis acciones. En definitiva, eso determina a quién obedezco, a quién temo y a quién sirvo. ¿Estás entendiendo? Pedro, en esta situación, había equivocado su blanco, y por eso entendemos la represión de Pablo. Y Pablo le tiene que decir, cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pablo no le planteó que no tenía que ser sectario, ni racista, ni antisemita. Pablo no le planteó eso. Lo que le dijo es, tú no andas conforme a la verdad del Evangelio. ¿Por qué no andaba conforme a la verdad del Evangelio? No solamente por las verdades doctrinales, sino, y fundamentalmente, porque él estaba buscando la aprobación y estaba teniendo temor en otra cosa que no era conforme al Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que nos muestra el Evangelio? Que en él somos aceptados, que podemos confiar en él, que podemos saber que somos perdonados, recibidos. No estás caminando conforme a la verdad del Evangelio, le dijo Pablo a Pedro. Y creo que esto sí es algo que nosotros muchas veces tendremos que plantearnos. ¿Estoy caminando conforme a la verdad del Evangelio? No estamos hablando aquí si yo creo en el Evangelio, si abrí mi corazón al Evangelio, o si tengo a Cristo en mi vida, sino si estoy caminando conforme a la verdad del Evangelio. Porque en definitiva siempre será una lucha entre la verdad del Evangelio y la mentira de este mundo. Y cuando yo, por estar con mis círculos de amigos, o por estar con mi familia, o por estar con quien sea, renuncio a un principio de Dios en mi vida para agradar al mundo, entonces estoy cayendo en esta situación. Pedro tenía temor del hombre y quería agradar al hombre y ser valorado por los hombres. Y al hacerlo, como decíamos, había caído en la trampa. Él había quitado sus ojos de la verdad del Evangelio
y había perdido de vista que quien lo había aceptado, quien ya lo había valorado y quien ya lo había recogido era Cristo. Claro que tenemos que ser prudentes y sabios al obrar y tratar de vivir de una manera que no seamos de estorbo a los hermanos más débiles en la fe. Claro que podemos nosotros a veces decidir dejar de lado algunas cuestiones con tal de no escandalizar a los hermanos en la fe. Pero esta no era la situación, esto era lo que yo hago con tal de conseguir la aprobación de otros. En Cristo soy perfectamente amado, incondicionalmente aceptado y eternamente asegurado. Amén. En Cristo soy perfectamente amado, incondicionalmente aceptado y eternamente asegurado. El Evangelio es algo que afecta toda tu cosmovisión de vida. El Evangelio no solamente afecta tu salvación eterna, no es solamente un pasaje para el cielo. El Evangelio entra en nosotros y empieza a afectar todas las áreas de nuestra vida. Y sabes, si estar tratando de agradar a los hombres, agradar a tus jefes o a tus padres o a quien sea, te ha cansado, sentir que Cristo te ha aceptado, pues eso da descanso al alma. Es decir, ya no tengo que estar demostrando mi valía. Ya hay alguien que la ha reconocido y ese es Jesús. Ya no estoy necesitando que alguien más venga y me dé una palmada en la espalda para decirme, oye, que lo has hecho bien. Sino que ya he encontrado que me dirá un día, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Por eso es que el Evangelio se mete en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en los himnos que cantamos, se mete en tus relaciones interpersonales. Se mete en que seamos lo mismo. ¿Sabes? La palabra sincera, ¿de dónde viene? La palabra sincera viene de, bueno, es una palabra compuesta, sí, ser. Y era cuando se hacían las imágenes y entonces de repente el que estaba tallando en la madera o en el mármol estaba allí tan entusiasmado y le daba así, bueno, y le volaba una oreja a la imagen que estaba tallando, y entonces cogía un poco de cera y la rellenaba, y después, bueno, ahí quedaba. Y todo, bueno, pues mira qué buen trabajo. Pero ¿cómo se hacía? Pues el que quería comprar una imagen sincera, lo que hacía era la colocaba cerca del calor. Y si se le derretía la oreja, es que no era muy sincera que digamos. La pregunta es, ¿qué pasaría si Dios nos pusiera cerca del calor a nosotros? ¿Se nos caería la oreja? La nariz, bueno, a mí sería una bendición, pero de repente saldrían a la luz aquellas cosas que ante los demás mostramos con una cara, con una faceta, con una actitud, pero que en realidad no somos lo que otros queremos mostrar. Insisto, a veces lo hacemos. Si estamos en el ámbito de la iglesia, pues vamos a a nuestro armario de caretas y cogemos caretas de la iglesia. Entonces ahí ya sabemos qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir, ¿no? Ahí, o sea, a ver, tacos en la iglesia, no, tacos en la iglesia no. Malas actitudes con los hermanos, no, tampoco. Todos amándonos y besándonos y vale. Pero si voy a jugar el partido de fútbol, pues bueno, yo me acuerdo, teníamos un equipo de fútbol en la iglesia y mi padre era el entrenador, por eso jugaba yo, pero aparte, él no era todavía cristiano, ¿no? Nos entrenaba, pero no era cristiano, y nosotros la verdad es que éramos chicos muy buenos, ¿no? Jugando al fútbol. Técnicamente, pero a la vez en nuestro comportamiento. Y mi papá me decía, es que a veces tienen que entrar a la cancha sin la Biblia, que soy muy buenos en la cancha, peguen una patada,
hagan alguna trampa. Bueno, buenos consejos, ¿no? Pero claro, de un no cristiano. Porque él quería que nosotros en la iglesia fuéramos geniales como cristianos, pero en la cancha, que no. Y bueno, nosotros éramos iguales en la iglesia que en la cancha. No teníamos nada que quitarnos porque no había nada que nos hubiéramos puesto. Pero es que a veces, pues vamos al instituto. Y ahí tenemos que estar, ¿no? En el recreo, con los chicos que fuman, con los que están ahí metidos en las cuestiones de la vida. ¿Y qué opinamos nosotros? ¿Qué decimos como cristianos? ¿Qué decimos como cristianos cuando en nuestro trabajo se habla sobre, no sé, el aborto, que es un tema que ahora está tan en boga? ¿Cambiamos nuestro mensaje? ¿Cambiamos nuestra idea? Lo interesante es que Pablo le dice, no andas conforme. Al hacer esto, no andas conforme a la verdad del Evangelio. Que Dios nos permita andar conforme a la verdad del Evangelio. Que en nuestra vida podamos ir quitando toda la cera que nos hayamos puesto para emparcharnos y para mejorarnos y ser sinceros delante de Dios. La hipocresía, que suena tan fuerte, ¿no? ¿Pero sabes dónde viene la palabra hipocresía? Justamente viene ahí, Hipócrates, que era un actor de la época de los griegos. Y en ese tiempo los actores, en vez de representar un papel, se colocaban una máscara. El papel era la máscara que se colocaba. Por eso es que la hipocresía tiene que ver cuando represento un papel, en realidad no es lo que yo realmente soy. Y eso nos cansa. Te cansa estar en postura siempre. Te cansa estar tratando de agradar a todos siempre. Te cansa el buscar la aprobación de los demás siempre. Pues ya acepta que Dios te ha aceptado. Que Él ya te ha recibido. Y que Él te ha tomado como eres. Como eres. Y descansa en Él. Amén. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque tú nos has hecho aceptos en el amado. Señor, perdónanos cuando hemos querido agradar a los hombres más que a ti. Y cuando esto nos ha hecho andar no conforme a la verdad del Evangelio, sino con temor al que dirán o buscando la aprobación de otros. Señor, solamente queremos agradarte a ti. Haz que en nosotros crezca el temor a ti y no el temor a los hombres. Que, Señor, por sobre todas las cosas podamos buscar esa aprobación de parte tuya, que diga, este es mi Hijo amado, yo me complazco en él. Que nuestro deseo sea agradarte a ti y buscar tu favor. Y, Señor, ya no queremos cansarnos buscando la aprobación de otros. Señor, si he luchado en mi vida por buscar la aprobación de mis padres, por buscar la aprobación de mis cónyuges, por buscar la aprobación de mi ambiente social, hoy, Señor, quiero renunciar a eso y reconocer que soy aceptado y amado incondicionalmente por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.